Señor presidente, 8 minutos para darle 2 minutos a Víctor Morales Zapata, que me los ha solicitado. Con mucho gusto, cuando lleve 7 minutos le toco el timbre para que sepa que le resta 1. Excelente, muchísimas gracias. Reservamos 2 minutos para don Víctor Morales. Me agrada ese orden. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Primero quiero referirme a lo que representa el hecho de que se haya aprobado esta modificación al artículo 10 de la ley de licores. Y esto tiene un doble significado. Primero, lo que representa ahora para muchos patentados, sobre todo pequeños detallistas que habían visto en el manejo de las patentes un inmenso problema económico en donde algunos prácticamente estaban saliendo de mercado. Pero también hay que hacer ver que esto fue una respuesta por algo que sucedía antes en detrimento de los municipios, en donde los municipios lo que recibían de esas patentes andaban alrededor de 5,000 colones por año, y había un comercio detrás de todas estas patentes en donde muchos, inclusive políticos, habían tenido la capacidad de acumular muchas patentes que eran transadas de manera permanente a través de alquileres y después hasta de ventas. Cuando se hace la modificación, lo que pretende es justamente que los municipios tengan la capacidad de tener mayores ingresos. Pero en aquel momento, cuando se hace la modificación, se genera un problema porque no se dimensionó ni tampoco se clarificó correctamente cuál era la manera en que estos municipios podrían realizar los cobros, y hizo que al final pasáramos a convertirlo en una acción abusiva de parte de los municipios. Y esto me lleva a una cosa muy importante. Significa que también aquí cometemos errores. Significa que también tenemos la obligación de enmendarlos. Pero también seamos muy claros, ¿cuántos años se llevó para poder corregir un error que se generó en este Parlamento? Y quiero enlazar esto con otro aspecto que para mí resulta muy importante antes de que cometamos errores y seamos recordados el resto de la historia por los errores que estemos cometiendo, y sobre todo en un tema tan importante como es el tema del déficit fiscal. Esto que sucedió con los patentados y que ha sucedido con el impacto que generan las decisiones de acá podría ser insignificante, minúsculo, ante lo que podríamos estar haciendo si nosotros no tenemos conciencia de lo que debemos de hacer de forma responsable para atender el problema más grande que tiene en estos momentos el Estado costarricense, que se llama el déficit fiscal. Y quiero hacer referencia a algunas de las expresiones que se han dado por acá. Y justo por las expresiones que ha tenido el señor presidente de la República, que de forma responsable ha emitido su criterio, sus aspiraciones, bajo un análisis de la situación en la que nos encontramos. Y en donde me preocupa montones que producto del populismo, porque aquí han tratado de decir que él es el que ha tenido una actitud populista, y yo revierto el asunto. Porque en realidad lo que él está planteando es la realidad, es lo que hoy tenemos, es el escenario en el que estamos. Sin embargo, existen fuerzas en estos momentos interesadas en tratar de hacer ver ante la opinión pública que lo que el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, está planteando está errado. Y quiero hablar con algunos de los números que ustedes mismos están planteando en el proyecto. Cuando hablan de regla fiscal, y que esperamos de que si se emite una ley es para que se cumpla, hablan de una serie de obligaciones, como por ejemplo, de que el endeudamiento no podrá sobrepasar del 40%. Hablan además de eso, de que el déficit primario no podrá ser superior al 1%. Si empezamos a sumar todas estas obligaciones, nos vamos a dar cuenta que lo que ha planteado el señor presidente en su nota es real, a diferencia de lo que han querido decir acá, para tratar de autojustificar las posiciones que al final son tremendamente cuestionables y que podríamos decir que tienen un interés más allá de resolver el déficit fiscal. Y quiero ser
bastante contundente en esto. ¿Cómo es posible que hoy estemos pensando que como una regla fiscal que vayamos a implementar de primero, porque no estamos diciendo que el gobierno de la República no tiene la disposición de llegar a estas reglas fiscales, porque de hecho ayer fue presentado el proyecto que justamente plantea ese concepto fiscal de regulación que el gobierno está proponiendo para que nosotros lo analicemos. En donde sí diverjo, y que también es una posición que podemos ver mostrada en la nota enviada por el señor presidente, es en la manera en que queremos ver las cosas acá. Acá el valor, el orden de los factores sí altera el producto. Nosotros no podemos pensar en plantear una regla fiscal como la que este proyecto, el 19.923, que está planteando, está viendo como que si tuviéramos que construir la casa por el techo. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo es posible que establezcamos límites cuando ni siquiera le estamos dando al Estado la capacidad de poder tener los ingresos para justamente resolver la problemática estructural que permita que se dé el cumplimiento de estas normas? Sigo diciendo, con esta línea de acción que se está planteando y que se está pretendiendo obligar al gobierno, la conclusión a la que podemos llegar es que nos están queriendo obligar a construir primero por el techo, olvidándonos que existen los cimientos, y los cimientos es darle la capacidad a la administración tributaria para que cobre mejor, darle la capacidad a la administración tributaria para que luche contra los evasores, para que luche contra aquellos que eluden, para que genere ingresos que de verdad ya están al cobro y que no se han podido cobrar porque todavía no está la capacidad de la administración tributaria. ¿Cuándo hemos reclamado acá por la inacción del Poder Judicial en el recurso de inconstitucionalidad que tiene el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que representa más de 150.000 millones de colones de ingreso al erario público? ¿Cuándo lo hemos hecho? Pero sí queremos que este gobierno se hinque aceptando una propuesta que nos obliga a empezar a construir por el techo. Primero debemos de ver la capacidad de la administración tributaria, generar más ingresos antes de crear restricciones como las que se están planteando. Y ni qué hablar del conflicto social que se está pretendiendo hacer con poner la carreta delante de los bueyes. Compañeros, compañeras, el problema es real y las soluciones tienen que ser igual de reales. Don Luis Guillermo habló del deseo del diálogo y aquí nuestra fracción lo ha dicho muchas veces. Tenemos el deseo de que dialoguemos, pero hagamos las cosas como deben de hacerse. Dejemos de construir como nos han acostumbrado la clase política, primero por el techo y de último el cimiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.